y la cultura es todo lo que permite la realidad. El cerebro es cultural, el sistema inmunológico es cultural, y eso es lo que voy a hablar esta tarde, pero que lo que falta es la cultura. Así que comunicación mente-cuerpo en un contexto cultural. Entonces el cerebro aprende de acuerdo con lo que la cultura le ofrece, y el sistema inmunológico responde de acuerdo con lo que el cerebro percibe. Sí, yo creo que un por ciento muy pequeño de los niños con déficit de atención, con hiperactividad y demás, muy pequeño, necesitan medicamentos. Los demás se puede tratar. Los centenarios ven el tiempo, que siempre tienen tiempo para todo, por el nivel de curiosidad. Así que es la curiosidad, no el envejecer, lo que crea este cambio de percepción. Así que eso es muy importante. Independiente del libro, hay que tener una cosmología, aunque sea ateo, religioso, no importa, hay que tenerla, y entonces vivir con compasión basado en eso. Si crees que no existe nada más, vives con compasión. Si crees que existe algo más, vives con compasión. Pero la persona que cree que existe algo más, en general, tiene más salud que la persona que no. Sí, porque yo he tenido pacientes, el Alzheimer no tiene que pasar, se puede prevenir, y siempre, claro, hay una propensidad genética, no hay duda, pero que no es solo la propensidad genética. Yo he visto muchos casos donde comienza una demencia bien rápida cuando cambian de un trabajo donde tienen significado, curiosidad, y se retiran y van a la Florida a ver el mar. En la biocognición yo propongo que no nos merecemos ni lo bueno ni lo malo. No se merece nada. Tenemos una herencia con propensidad para abundancia, al amor, a la salud y a la prosperidad. La cultura, especialmente algunas culturas, enseñan que hay que sufrir, todas, budistas, todo. El karma, los cristianos tienen que sufrir como Cristo, todas, pero no tiene que ser así. Hola amigos, soy Elizabeth y bienvenidos a Sube la Vibra. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Mario Martínez. Doctor Mario, bienvenido a Sube la Vibra y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer. Es un honor tenerlo aquí. Doctor Mario, ¿nos puede contar un poco acerca de usted? Sí, soy neuropsicólogo clínico. Mis padres son de España, de Francia, de Cuba, y vivo en Estados Unidos, pero viví muchos años en Uruguay también. Y mi especialidad es cómo las creencias culturales afectan al sistema inmunológico y cómo afectan la longevidad y las creencias sobre la salud, la abundancia, el amor. Y entonces eso es, creo que lo que vamos a conversar esta tarde. Sí, esa es la idea. Doctor Mario, ¿nos puede contar qué es la teoría de la ciencia biocognitiva? La ciencia biológica y psicológica les falta creo que como un ingrediente. Hablan de la mente y el cuerpo, pero no hablan de la cultura. Y la cultura es todo lo que permite la realidad. El cerebro es cultural, el sistema inmunológico es cultural, y eso es lo que voy a hablar esta tarde, pero que lo que falta es la cultura. Así que comunicación mente-cuerpo en un contexto cultural. Así que, por ejemplo, cuando estudié neuropsicología, estudié que el cerebro era universal. Lo que una persona en Asia percibe es igual que una persona en el oeste. No es así, es muy diferente. La cultura asiática percibe en procesos colectivos y interacciones. La occidental es más bien individual. Así que, por ejemplo, si le enseñan a una persona de Asia, vamos a poner China, Corea, una foto de una persona en un banco, en un parque,
y le preguntan después qué recuerda de ese banco, es diferente que lo que recuerda una persona en una cultura individualista como Estados Unidos, Inglaterra y demás. Los asiáticos ven interacción. Ellos recuerdan un hombre con una camisa blanca sentado detrás de un árbol, y en el árbol había un pajarito y entonces había una ardilla, interacción. En el occidental, un hombre con una camisa blanca, zapatos azules, especialmente el individualismo. Entonces el cerebro aprende de acuerdo con lo que la cultura le ofrece, y el sistema inmunológico responde de acuerdo con lo que el cerebro percibe. ¿Y de dónde salió la idea de la teoría biocognitiva? Siempre la ciencia avanza por estar frustrada con lo que está pasando. Entonces veía que siempre faltaba algo, faltaba la cultura. Mi mentor fue George Solomon, que fue el que creó la psiconeuroinmunología, pero que pude ver que lo que faltaba era la parte cultural, como el ejemplo este que di. Pero otro ejemplo más específico, en algunos países de Latinoamérica, Hispanoamérica, cuando una mujer tiene la menopausia y tiene las tuforadas, le llaman bochorno. Entonces tiene síntomas de bochorno. Los médicos dicen bochorno, aunque saben que es hormonal, hablan culturalmente. Entonces el bochorno psiconeuroinmunológicamente causa inflamación. Cuando a una persona le dicen algo que lo avergüenza, causa inflamación. Y todas las enfermedades tienen que ver con inflamación. Depresión, cáncer, todas. Y entonces si la persona ve las tuforadas como bochorno, va a tener más inflamación. Entonces las mujeres que ven eso como algo negativo tienen más problemas de hormonas, autoestima baja, dolor, problemas con relaciones. Y entonces uno piensa, bueno, esto debe ser una cosa hormonal. Pero si vas a Japón, en Japón las menopausias, las tuforadas le llaman la segunda primavera. Entonces no tienen esos efectos secundarios, les aumenta la autoestima, porque la mujer se ve más sensual, más sabiduría, y eso es cultural, afectando la biología. Cuando yo vivía en Ecuador, entonces a las personas que tenían la menstruación le decían que estaban enfermas. Y yo decía, ¿de qué estabas enferma? Y era porque tenía la menstruación. Y yo, wow, sí, era muy raro que te dijeran que estabas enfermo porque tenías la menstruación. Sí, sí. Igual que el déficit de atención, le llaman una enfermedad, y no es ni déficit ni enfermedad, es una abundancia de curiosidad. Y lo tratan como si fuera una enfermedad. Me encanta que se refiera a eso, porque generalmente, desde que yo me vine aquí a Estados Unidos, lo único que oigo es que todos los niños tienen déficit de atención, que la mayoría de ellos tienen déficit de atención. Sí, claro, es una falta de respeto científico, porque claro, le dan medicamentos, algunos son anticonvulsivos, y mejora, porque lo que mejora es que pierde curiosidad. Entonces creen que está bien y tiene unos efectos secundarios, pero bien alarmantes. Y lo que hay que hacer es que hay que tratarlo, hay que enseñarlos a cómo enfocar su curiosidad, pero es que tienen un nivel alto de aprendizaje de curiosidad, y entonces le llaman un déficit de atención. Completamente equivocado. Y hablan de la dopamina y todas esas cosas, pero el problema es que no saben enfocar. Cuando un niño con el supuesto déficit de atención encuentra un video que le gusta, está 2 horas con el video. Se perdió el déficit de atención. Porque es que se aburren, porque la educación es aburrida, los maestros no enseñan bien, o el niño tiene ese problema con la curiosidad, y hay que entonces tratarlo, pero no como una enfermedad. Me parece súper interesante lo que está diciendo. Hace unos días estuve como invitado al doctor Villoldo y justamente él dice que ahorita la ciencia se está volviendo la nueva religión. Pero para mí lo más importante es que de alguna manera las personas sepan que no siempre necesitamos de medicamentos, hay cosas que se pueden solucionar de otra forma. Eso es lo que estás diciendo, hay diferentes maneras de solucionar los problemas. No siempre es depender de un medicamento o depender de un diagnóstico, hay cosas que se pueden tratar. Sí, yo creo que un por ciento muy pequeño de los niños con
déficit de atención con hiperactividad y demás, muy pequeño, necesitan medicamentos. Los demás se puede tratar con lo que estoy hablando, enseñándole, por ejemplo, con tai chi, karate, meditaciones, otros cambios que se hacen neuropsicológicos que no necesitan medicamento. Pero la manera más fácil es un medicamento, pero lo que están es creando un zombie en vez de crear una persona que no se le da esa etiqueta de enfermedad por el resto de su vida. Sí, Y sí. igual pasa, como sabe, creo que el tema que querías hablar era de la abundancia, igual que pasa con la abundancia y con el amor y con la salud. La cultura enseña, de acuerdo con por ejemplo, la longevidad, la gerontología enseña que hay que ver la patología del envejecer. Entonces, si tienes a cierta edad, la biología se va ajustando a esa edad y te enfermas de acuerdo con la edad que la cultura te dice. La edad media, te enfermas. Y yo he estudiado centenarios en todas partes del mundo, personas que tienen más de 100 años, y ellos no caen en esos portales de limitación porque no creen en la edad media, no se jubilan, tienen relaciones íntimas hasta los 90, algunos hasta 100 años, porque no entran en ese patrón. Pero tienen que vivirlo, no puede ser intelectualmente, hay que vivirlo, hay que corporizarlo. Que eso es lo que es la biocognición. Usted es reconocido mundialmente por sus charlas acerca de salud y longevidad, ¿no? Sí, y al principio yo pensaba que era genética, porque me enseñaron ciencia reduccionista, bueno, es genética. Hay un gen que le llaman de Metusalén y creen que eso nada tiene que ver con eso, nada. La genética solamente equivale al 20% de la longevidad. El resto es biosimbólico, lo que comen, lo que viven. Pero cada vez que entrevistaba un centenario le preguntaba, uso mucho antropología, igual que Villoldo, uso mucho la antropología en la psiconeuro, y le preguntaba qué cosas hacen que les gusta, no digo un ritual, sino qué les gusta a ustedes hacer de una manera que les da identidad con su cultura, que se sienten bien y que lo hacen de una manera que repiten diariamente, que eso es una manera de hacer un ritual. Fui a Cuba a estudiar los centenarios. No son centenarios por la revolución, son centenarios antes de la revolución. El marxismo no ayuda a la longevidad. Eso no es política, sino eso es ciencia. Pero bueno, entonces le pregunté a una de 102 años sobre los rituales. Bueno, antes de dormir yo siempre bebo un ron. Entonces al principio pensé, debe ser el ron cubano, hay algo ahí en la longevidad. Le pregunto a otro, no, un habano cuando me despierto. Entonces pude ver que una de las causas de la salud es el ritual. Los rituales son muy buenos para el sistema inmunológico. Y entonces nunca abusan los rituales. Le pregunté a la señora, ¿y usted bebe más ron, más que una copita de ron? No, ¿por qué? No, porque no necesito más que una. Así que disfrutan profundamente. El habano, el tabaco, nada. No, solamente uno. Porque cuando se abusa un ritual, pierde el valor inmunológico. Se convierte entonces en una adicción, que ese es donde el problema que vienen con las adicciones. Y pude ver que los rituales son una de las causas de la salud. Poder perdonar es una de las causas de la salud. Enojo con derecho es una causa de la salud. Todas estas cosas, cenar con familia, causa de la salud. Esas son las cosas que gatillan la genética positiva que inhibe enfermedades. Estoy sobresimplificando, claro, porque es mucho más, pero estos son procesos muy interesantes que aprendí de los centenarios y la ciencia debe ir a lo que funciona. ¿Qué funciona la longevidad? Los centenarios. Entonces hay que estudiar, crear una teoría de cómo viven los centenarios y eso fue en los libros como el que me acabas de decir, de Mind Body Code. Eso es lo que hablo. De los estudios de centenarios y de cómo viven y por qué viven así. Y no es lo que piensa la ciencia reduccionista. Algunos no van a los médicos. Yo no estoy proponiendo que no vayan a los médicos, pero a uno le pregunté,
¿cuándo fue la última vez que fuiste a un médico? Y dice, como 70 años. Wow. ¿Por qué? Y entonces me dice, no, porque me fracturé una pierna y entonces fui a un médico para consultar. Y le pregunté, bueno, ¿y qué piensan los médicos sobre esto? Me dijo, no sé, porque todos han muerto. Qué bello. Eso está muy bien. También he oído hablar de que ellos no se identifican con su edad, ¿no? Claro, no se Cuando, identifica con edad. Otro mito que trato de aclarar es que en la gerontología te dicen, cuando uno va envejeciendo, se siente que tienes menos tiempo, que el tiempo está pasando tan rápido, y eso tiene que ver con la edad. Completamente falso. sí. Lo que pasa es que la percepción del tiempo tiene que ver con la curiosidad. Entonces, los primeros que le llaman los primeros 30 años, hay mucha curiosidad porque es la primera vez que te enamoras, la primera vez que te rompen el corazón, el sexo, la boda, graduación, todo. Entonces, cuando el cerebro está funcionando con alto nivel de curiosidad, hace una como elasticidad del tiempo. Pero entonces normalmente la mayoría de las personas después de los 40, 50 ya no tienen esa novedad y entonces empiezan a ver el tiempo más reducido. Los centenarios ven el tiempo que siempre tienen tiempo para todo por el nivel de curiosidad. Así que es la curiosidad, no el envejecer, lo que crea este cambio de percepción. Y Me eso es una encanta. de las muchas cosas más que estamos tratando de ver que son mitos que hay que romper. Y qué interesante, también oí a usted hablar que la gente está acostumbrada a tener una rutina. Sí, sí, la falta. Porque hay que diferenciar la rutina con el ritual. La rutina es algo que tiene función. Voy a bañarme porque quiero estar limpio. Los dientes porque no quiero caries y demás. Pero el ritual tiene algo que es elevado. Tiene algo como de devoción, ir a una iglesia, meditación, una cena, una caminata por el bosque, que tiene nivel no de función, sino de significado. Función es una cosa, significado es otra. Entonces, el ritual tiene significado, que eso es una de las causas más importantes de la salud, significado en la vida. No sé si estoy fuera de tema o no, pero aparte de una mala alimentación, ¿no puede ser que esta creencia cultural también afecte al Alzheimer? Sí, porque yo he tenido pacientes, el Alzheimer no tiene que pasar, se puede prevenir y siempre, claro, hay una propensidad genética, no hay duda, pero que no es solo la propensidad genética. Yo he visto muchos casos donde comienza una demencia bien rápida cuando cambian de un trabajo donde tienen significado, curiosidad, y se retiran y van a la Florida a ver el mar. Demencia en 6 meses. ¿Por qué? La curiosidad se perdió, el sentido de significado se perdió, la vejez empieza ya y entonces le da atribución a las cosas de acuerdo con la edad. Así que, por ejemplo, si tienes 20 años y vas a la cocina, no te acuerdas para qué fuiste a la cocina, ¿verdad? No me acuerdo por qué fui a la cocina. Si tienes 70 años y te pasa, demencia, porque es la atribución que se le da. Cuando una persona se le olvida algo, vamos a suponer se le olvida, fue a la cocina, ¿qué hago? Mayormente es porque no estaba prestando atención desde donde comenzó la memoria. Entonces, si cuando a mí me pasa, voy a la cocina, no sé qué estoy haciendo, muy bien, voy donde comenzó la memoria, voy a mi habitación o a mi dormitorio, voy a la cocina a buscar un vaso de agua, porque no se olvida, lo que pasa es que se disuelve un poco, pero cuando vas a la base, la memoria está intacta todavía. Entonces no hay esa demencia. Muchos estudios que se han hecho con las monjas de Nuestra Dama han podido ver que, porque tienen muchos centenarios en han podido ver que ellas donaron su cuerpo para que pudieran estudiar el cerebro después, para ver el caso de nivel de demencia. Entonces, como ellas están activas y no se jubilan, le dan una prueba cognitiva para ver el nivel si tienen demencia. Y la prueba cognitiva puede decir, en la BRAC es uno de los estudios de las pruebas que se hace, puede tener un 3, que el 3 es bajo. Después es post-mortem, después que le hacen y ven el cerebro, debía haber tenido 8, 9, mucho peor. Entonces,
el cerebro y la mente no deterioran igual, no es paralelo. Es de acuerdo con cómo la persona percibe el mundo y el nivel de curiosidad. Todo está interesante y tiene lógica todo lo que dice. Ahora, este libro que tengo aquí, este libro, es un libro que me tiene enganchada, me encanta. Tengo entendido que en algún momento va a salir en español. Sin embargo, sé que tiene un libro en español que se llama El hombre del otoño, que relata las historias de los diferentes tipos de arquetipos, ¿no? Sí, sí, ese libro es uno de los que más me gustó, más disfruté escribir, porque me permite la ficción, pero que tiene mucha ciencia. Está basado en personajes que es muy autobiográfico. Uno de los personajes estudia o investiga las estigmatas como para el Vaticano. Yo he hecho eso exactamente, de estudiar las estigmas, que son las heridas de Cristo que no sanan, y hemos estudiado qué pasa con el sistema inmunológico. Entonces, en ese libro tiene esa ficción, pero tiene mucha base científica y es como un aprendizaje de la biocognición basado en los personajes. Así que para mí fue, y ha sido un bestseller siempre, y me decían, no escribas este libro porque está muy, muy complicado. Y entonces es una falta de respeto al público decir que está muy complicado. y ha sido excelente por eso, porque puedes leer la historia, pero estás aprendiendo inmunología, estás aprendiendo biocognición y relaciones. Uno que le llamamos Centinelas del Amor está en el libro, que es un libro sobre un libro. Entonces, uno de los personajes es el que enseña biocognición y el otro es el escritor. Así que entras en el libro y sale en el libro. Es muy interesante. Pero que después tiene y no voy a echarles a perder el final, pero lo escribí como el 2008 y tiene cosas relevantes al Papa de ahora, el Papa argentino, sin saber. Fue una sincronicidad que pudo salir en el libro. Así que se lo recomiendo. El hombre de otoño está en Amazon, y si están en Sudamérica lo pueden conseguir en Montevideo, en Uruguay. Si no, Amazon, en todas partes del mundo. El alma está en algún lado en relación mente, cuerpo y alma en la teoría biocognitiva. Bueno, ahora estoy escribiendo otro libro, que también es ficción, es una novela, que ahí hablo sobre eso. Se llama The Phoenix Self, el yo Phoenix, buscando a Metusalén, se llama. Y entonces en ese libro hablo de las cosas de los centenarios, pero también como ficción, de que este hombre va a la biblioteca secreta del Vaticano y encuentra que Metusalén, una traducción equivocada, que Metusalén quiere decir un grupo de personas, todo inventado, pero con ciencia. Y entonces tiene que tener 5 logros. Y en el primer logro, es muy importante porque esto te contesta la pregunta. En el primer logro dicen, tienes que llegar a este logro para poder seguir en tu longevidad. Y en ese logro tienes que crear tu propia cosmología. Porque la ciencia no te puede probar que Dios existe o no existe, ni la teología te lo puede probar. Entonces tienes que crear tu propia cosmología, sea lo que sea. Vas a hacer comida para los gusanos, o el alma trascende y se convierte en amor puro y encuentras a la persona que tú amas. Tienes que crear una cosmología para perder el miedo a la muerte y al amor. ¿Por qué al amor? Porque si tememos la muerte, tememos el amor, porque perdemos lo que amamos. Entonces, cuando llega a esa cosmología, uno de los monjes le enseña al personaje principal cómo hacer esa cosmología. Así que eso es muy importante. Independiente del libro, hay que tener una cosmología, aunque sea ateo, religioso, no importa. Hay que tenerla y entonces vivir con compasión basado en eso. Si crees que no existe nada más, vives con compasión. Si crees que existe algo más, vives con compasión. Pero la persona que cree que existe algo más, en general, tiene más salud que la persona que no. Por el nivel de ansiedad existencial y demás que tienen. Así que aunque exista o no exista algo después, creo que es mejor creer que existe como si fuera algo que existe sin saber. Antes de irnos a profundizar en la abundancia, ¿qué tanto nos afecta hoy día la tecnología? La tecnología es excelente si no te esclaviza. Por ejemplo, ahora estamos hablando con mi iPhone 12. Excelente cámara, perfecto. Pero si usas eso creando ciertas
compulsiones, entonces va en contra de ti. Y un ejemplo, cuando una persona ve a alguien y en vivo y sonríe, y la otra persona sonríe, empieza a liberar oxitocinas, que es muy bueno para el corazón. Y si lo estás haciendo por teléfono, mirando, se demora mucho más el sistema inmunológico y endocrinológico en liberar esas hormonas que son muy beneficiosas. Otra cosa también, que ahora se está creando problemas de ansiedad, que personas se sienten un desapego al teléfono y tienen niveles de ansiedad. Están perdiendo la capacidad de ser directo con las personas, porque ahora, especialmente los chicos jóvenes, si no contestan, le dicen ghosting. Quiere decir que si no contesto, no quiero hablar contigo, en vez de tomar la responsabilidad y hablar. Así que puede ser algo excelente o puede ser algo que te quita los valores de familia. Por ejemplo, antes el abuelo tenía un nivel muy importante en la relación entre la generación 2 y 3. Ahora el abuelo es los juegos de videos y los teléfonos. No es lo mismo que un abuelo o una abuela. Nunca había pensado eso, nunca lo había relacionado. Mencionó la compulsividad. ¿Cuál es la diferencia cuando algo se vuelve, la compulsividad se vuelve un hábito o una adicción? Cuando interfiere con tu vida normal, cuando interfiere que quieres comer o quieres estar con un amigo y prefieres ir a Facebook y se convierte en un patrón, y si no vas a Facebook te sientes que estás como aislado, hay un problema ahí. Ahí se está convirtiendo en una compulsión. Porque está tomando el lugar de las cosas naturales en la vida. Yo voy a Facebook, pero no tengo una compulsión con Facebook. El teléfono lo uso, pero no tengo esa necesidad de que decide tu identidad. Así que la tecnología tiene que trabajar para ti, no tú para la tecnología. Esa es la diferencia, yo creo. Qué bien. ¿Y cómo nos afecta la cultura en nuestro derecho de abundancia, de salud, de riqueza y de amor? Sí, esto es algo revolucionario, pero bueno, en la biocognición yo propongo que no nos merecemos ni lo bueno ni lo malo. No se merece nada. Tenemos una herencia con propensidad para abundancia, al amor, a la salud y a la prosperidad. Una propensidad que hay que gatillarla con cómo se vive. Entonces la persona confunden performance, la palabra performance no sé en español, no creo que la hay performance, la performance con el derecho. Así que, por ejemplo, hay dos mecánicos y un mecánico es un pedófilo y abusa a su esposa, pero es un mecánico excelente. El otro, buen padre, buen esposo, pero no es tan buen mecánico. En performance le dan el aumento de sueldo al pedófilo. ¿Se lo merece? No, no tiene que ver nada con merecerse. El merecimiento se confunde con performance, entonces por eso no comprenden la mayoría de las personas por qué algo bueno le puede pasar a una persona mala y por qué algo malo le puede pasar a una persona buena. Porque no tiene que ver nada con eso. Hay ciertas cosas en el mundo que tienen caos y aunque seas la mejor persona del mundo, tienes cáncer. O eres una persona malísima y tienes una vida saludable, porque no tiene que ver nada con el merecerse, sino cómo vives tu vida. ¿Qué tanto nos puede afectar a nosotros esa enseñanza o ese aprendizaje para alcanzar las cosas y que está bien sufrir? La cultura, especialmente algunas culturas, enseñan que hay que sufrir, todas, budistas, todo. El karma, los cristianos tienen que sufrir como Cristo, todas, pero no tiene que ser así. Un ejemplo fue cuando estaba estudiando un caso de estigma para National Geographic, y entonces esa mujer tenía una cruz perfecta acá y tenía las heridas de estigma. Y entonces, donde quiera que iba en México, tenía remisiones espontáneas. Las personas se curaban de enfermedades mientras hacía eso. Entonces, trabajé con ella y la ayudé a desaparecer las heridas. Cuando desaparecieron las heridas, se acabaron las sanaciones, porque tiene esa mentalidad medieval que hay que sufrir. Entonces, no hay que sufrir.
Lo que hay es que vivir una vida con regocijo. El sufrimiento es un aprendizaje cultural y religioso. Pero Cristo, Mohammed, Buda, nunca dijeron que había que sufrir. Eso es, le imponen eso los teólogos al sufrimiento, porque tiene que ver con que si sufres entonces vas a trabajar mejor o vas a ser mejor para tu colectividad. Pero los centenarios no sufren mucho. Tienen un nivel de vida que verdaderamente disfrutan su vida. No viven en el sufrimiento.